Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. Un cono, cónicas, ecuaciones de segundo grado, órbitas de planetas y telecomunicaciones. ¿Qué tienen en común? Te lo explicamos. Si tenemos un cono y lo cortamos, ¿qué figura nos quedará en la base? Podemos averiguarlo usando una linterna y una pared. La linterna forma un cono de luz que podemos cortar con la pared, permitiéndonos ver la figura de ese corte. Primero, cortaremos nuestro cono de luz perpendicularmente a su eje. Vemos que en la pared aparece un círculo. Esta figura es nuestra primera cónica, la circunferencia. Si inclinamos nuestro cono un poco, vemos cómo el círculo se deforma y aparece una figura ovalada. Es una elipse, nuestra segunda cónica. Si seguimos inclinando más, llegaremos a un punto donde las líneas no convergen y se abren, formando la tercera cónica, la parábola. Para la cuarta y última cónica, las cosas se ponen un poco tramposas. Imaginemos que nuestro cono es doble, así que tenemos dos linternas. Si seguimos inclinando el cono apenas un poco más, podremos ver que el segundo cono chocará con la pared, mostrando dos siluetas contrarias. Acabamos de encontrar la hipérbola. Como vimos, las cónicas son las figuras que aparecen en la intersección entre un cono y un plano. Resulta que estas figuras tienen propiedades interesantes. En el siglo XVI, el astrónomo Tycho Brahe recopiló durante años la posición de estrellas y planetas, y Johannes Kepler, utilizando esos datos, pudo caracterizar la órbita de los planetas, postulando las tres leyes de Kepler, que te recomiendo que investigues. Y aquí es donde se une esta historia de astronomía con las cónicas. La primera ley de Kepler dice: todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Aunque Kepler no sabía por qué ocurría esto, Isaac Newton daría la respuesta con su descripción de la gravedad y la ley de gravitación universal. Usando la física clásica de Newton, encontramos que las órbitas de un sistema binario en condiciones ideales son todas cónicas. Circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas son las figuras básicas con las que danza el universo. ¡Excelente! Pero ahora vamos a profundizar en estas figuras con herramientas matemáticas. Las ecuaciones tienen letras, que conocemos como variables. Cuando tenemos dos variables, podemos hacer una gráfica cartesiana. Por ejemplo, esta ecuación: y igual 1 medio de x más 3. Cuando le damos a x un valor, por ejemplo 4, y automáticamente adquiere el valor de 5. Esto pasa para cualquier valor que le asignemos a x, por lo que podemos dibujar la ecuación. En este caso, graficamos una recta. Cuando las variables de las ecuaciones se encuentran elevadas al cuadrado, se conocen como ecuaciones de segundo grado, y cuando intentamos dibujar estas ecuaciones de dos variables, las gráficas que resultan corresponden a figuras cónicas. Por lo que hablar de ecuaciones de segundo grado de dos variables es lo mismo que hablar de cónicas. Veamos cómo son las ecuaciones y los elementos de cada una de las cónicas. La circunferencia es el lugar geométrico formado por todos los puntos de un plano que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. A esta distancia constante la llamamos radio. Digamos que el centro está en un punto cualquiera, h, k, y el radio vale r. ¿Cómo podemos encontrar una ecuación que representa esta circunferencia? Si observamos bien, podemos dibujar triángulos rectángulos dentro de ella, y todo triángulo rectángulo cumple con el teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Nuestros catetos miden x menos h y y menos k, siendo x e y variables. La hipotenusa del triángulo es igual al radio de la circunferencia. Reemplazando los valores en el teorema de Pitágoras, encontramos la ecuación de una circunferencia. Si acomodamos la ecuación, obtenemos la misma expresión, pero conocida como la ecuación general de la circunferencia. Asignando distintos valores a h, k y al radio r, podemos ver cómo cambia el gráfico. Si h y k valen 0, el centro de la circunferencia será el origen del plano cartesiano. Hagamos un pequeño resumen. Esta figura se forma a partir de dos puntos fijos llamados focos. La elipse es el lugar geométrico formado por todos los puntos del plano cuya suma de las distancias a los focos es la misma,
una constante. En medio de los focos está el centro, y por su forma ovalada vemos que tiene dos ejes, un eje mayor, cuya distancia al centro llamaremos A, y un eje menor, cuya distancia al centro llamaremos B. Por último, la distancia entre el centro y cada foco la llamaremos C. La constante D de la definición, como podemos ver, corresponde al vértice mayor, 2A. Por lo tanto, la relación entre las distancias A, B y C cumple con el teorema de Pitágoras, y es A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Para encontrar la ecuación que representa la elipse, debemos ubicarla en el plano cartesiano. Colocamos el centro de la elipse en un punto cualquiera, H, K, y empleamos la definición. Con el teorema de Pitágoras podemos encontrar los valores de D1 y D2 para cualquier punto de la elipse. Reemplazamos los valores en la definición y desarrollamos la ecuación. Reemplazamos b al cuadrado y obtenemos la ecuación de una elipse. Ordenando un poco, encontramos la ecuación general de la elipse. Si le asignamos valores a h, k, a y b, obtenemos distintas gráficas. Algunas son más ovaladas que otras. Esto se conoce como excentricidad, y matemáticamente se expresa como la razón entre la distancia de los focos y la distancia entre los vértices del eje mayor. Por lo tanto, E es igual a C sobre A. Mientras más cerca de 1 sea el valor de E, más achatada será la elipse, y mientras más se acerque a 0, más se parecerá a una circunferencia. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, con excentricidad de 0.0167. Es casi un círculo. En el plano cartesiano podemos dibujar elipses verticales, horizontales y hasta inclinadas. Aunque estas últimas no las estudiaremos ahora, para reconocer una elipse vertical o una horizontal, basta fijarnos en los denominadores de la ecuación. El denominador mayor corresponde al eje mayor, a la constante A. Si ésta se encuentra debajo de la X, la elipse será paralela al eje X, mientras que si se encuentra debajo de la Y, el eje mayor será paralelo al eje Y, y la elipse será vertical. Otro aspecto importante de las elipses es la longitud del lado recto, que nos ayuda a dibujar las gráficas. Para encontrar su valor, ubiquemos los extremos de uno de los lados rectos. Su posición en el eje X es la misma que la del foco, y sus posiciones en Y las podemos encontrar usando la ecuación de la elipse. Despejamos Y y reemplazamos X, obteniendo la posición de ambos extremos. Luego, la distancia del lado recto es 2b cuadrado dividido entre A. Por último, cada elipse tiene dos rectas llamadas directrices. Resulta que la razón entre la distancia de un punto de la elipse a un foco y la distancia entre ese punto a una recta llamada directriz es siempre la misma y corresponde a la excentricidad. Para encontrar las directrices, empleamos las siguientes ecuaciones. Ahora hagamos un resumen de las elipses. Te aconsejo que lo copies en tu cuaderno, porque haciendo se aprende mejor. La parábola es el lugar geométrico conformado por todos aquellos puntos cuya distancias que tienen al foco es la misma que tienen a la directriz. Para graficar una parábola, ubicamos un punto que será el foco y una recta que será la directriz. Ahora debemos encontrar los puntos que se encuentran a la misma distancia tanto del foco como de la directriz. El más fácil de encontrar es el que se encuentra justo en medio de ambos. Este punto es el vértice de la parábola. La distancia entre estos elementos la llamaremos A y diremos que el vértice se encuentra en un sitio cualquiera, H, K. Existen otros dos puntos de la parábola que son fáciles de encontrar. Si entre la directriz y el foco dibujamos un cuadrado, los lados del cuadrado valdrán 2A y encontraremos un punto que cumple con la definición. Lo mismo sucede al otro lado. El segmento que une estos dos puntos se llama lado recto y claramente su longitud es 4A. Con estos tres puntos tenemos la guía para dibujar la parábola. Ahora encontremos su ecuación. Elegimos un punto de la parábola y escribimos la definición. Ayudados por el teorema de Pitágoras, encontramos el valor de las distancias y resolviendo algebraicamente obtenemos la ecuación de la parábola.
Dando valores a h y k, cambiamos la posición del vértice, y cambiando el valor de a, modificamos la escala de la parábola. Si a es negativa, la parábola se invierte. Si en nuestra ecuación intercambiamos las variables x e y, la variable x se encontrará en la expresión cuadrática, y la gráfica de la parábola será vertical. Como vimos en un principio, las parábolas constan de una recta directriz. Como su distancia al vértice es la misma que del vértice al foco, su ecuación es sencilla de encontrar. Las parábolas también presentan excentricidad, pero su valor es siempre 1. Ahora que conocemos las parábolas, hagamos un resumen de lo aprendido. La hipérbola es la última de las cónicas. Tiene dos focos y es el lugar geométrico conformado por todos aquellos puntos en los que el valor absoluto de la diferencia entre las distancias a los focos es siempre la misma, una constante. La distancia entre el centro y los vértices la llamaremos A, y entre el centro y los focos la llamaremos C. Como los vértices son parte de la hipérbola, podemos apreciar que la constante de la definición corresponde a 2a. Las hipérbolas también cuentan con un eje imaginario y su longitud corresponde a 2b, donde la relación entre a, b y c cumple con el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Para encontrar la ecuación de la hipérbola, la ubicamos en el plano cartesiano, colocando el centro en un punto cualquiera, h, k. Encontramos las distancias de la definición y procedemos al desarrollo algebraico, obteniendo la ecuación de la hipérbola. Un elemento útil para graficar las hipérbolas es el lado recto, que es una cuerda perpendicular al eje que interseca al foco. Para encontrar la distancia del lado recto, debemos ubicar los puntos que forman dicha cuerda. Para facilitar el cálculo, ubiquemos el centro de la hipérbola en el origen del plano. Despejando y de la ecuación y reemplazando en x la misma posición del foco, encontramos dichos puntos, y el lado recto corresponde a 2b cuadrado dividido entre a, igual que en las elipses. Las hipérbolas también presentan una excentricidad que corresponde a la razón c sobre a. Como en las hipérbolas c es mayor que a, entonces su excentricidad es siempre mayor que 1. Al igual que en las elipses, las hipérbolas poseen dos directrices. Estas rectas se encuentran con la siguiente ecuación y están geométricamente relacionadas a la hipérbola, ya que la razón entre la distancia de un punto cualquiera de la hipérbole al foco y la distancia de dicho punto a la directriz es igual a la excentricidad. La hipérbola presenta dos asíntotas, que son dos rectas a las que se va acercando y acercando, pero jamás llega a tocar. Aunque las asíntotas son todo un tema de estudio, vamos a atrevernos a encontrarlas. Tenemos la ecuación de la hipérbola, despejamos y acomodamos la expresión de la siguiente manera. Para cualquier valor que le demos a x, obtendremos el valor de y. Si analizamos esta fracción, cuando x tenga un valor muchísimo más grande que el numerador, el resultado será prácticamente 0. Por lo tanto, cuando el valor de x sea inmenso, y va a tender, pero nunca llegar a tocar, las asíntotas. La distancia perpendicular al eje focal que hay entre los vértices de la hipérbola y las asíntotas corresponde a b, por lo que dibujar una hipérbola es mucho más fácil de lo que aparenta. Las hipérbolas pueden tener distintas orientaciones, aunque nuestro estudio se concentra en aquellas verticales y horizontales, reconocerlas resulta muy simple. Basta con fijarnos en el signo. Las cónicas tienen propiedades cuyas aplicaciones resultan muy útiles. El principal ejemplo de ello son las antenas parabólicas. Para la antena es difícil captar la débil señal que recibe, pero en las parábolas, todo rayo incidente paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco, por lo que podemos concentrar la señal y permitir a la antena funcionar correctamente. Elipses, hipérbolas y circunferencias también poseen propiedades que las convierten útiles para aplicaciones prácticas, desde relojes solares, telescopios, lentes y arquitectura. Ahora que tienes nuevos conocimientos o recordaste las cónicas, no olvides repasar los conceptos aprendidos hasta dominarlos. Pronto nos estaremos viendo en un próximo video y recuerda, en la UPSA vos podés.